Bienvenidos a esta séptima clase de Discipulando Naciones. Soy el apóstol Roberto Pereira de la Iglesia Cristiana Río de Dios en Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Venimos trabajando sobre ese liderazgo emergente en las naciones y estamos tomando el libro de Josué como un modelo o una plataforma para caminar este camino. Y hoy llegamos al capítulo 3 del libro de Josué y vamos a ver cómo Dios usa o cómo Dios se mueve o cómo Dios habilita y abre camino en el Jordán para que todo el pueblo de Dios pase y entre a la tierra prometida por primera vez. Ellos han pasado, esa generación ha nacido en el desierto, esa generación ha visto la mano de Dios en el desierto. Esa generación fue testigo de que Dios abrió el Mar Rojo y ahora tienen un río. Ellos tienen una fe desarrollada porque ya vieron a Dios que en una oportunidad, algunos de ellos quizás eran niños, algunos de ellos quizás todavía ni siquiera habían nacido y le habrán contado que un día el Dios que hoy los tiene frente al Jordán, un día los tuvo en el Mar Rojo, frente al Mar Rojo con Faraón detrás y abrió camino donde no lo había. Ellos están a punto de experimentar de nuevo al Dios sobrenatural que le escucharon oír a sus padres. Qué bueno saber que este liderazgo tiene fe, es un liderazgo de fe, es un liderazgo de obediencia, es un liderazgo adorador, porque también vio a su padre adorar a Dios en el desierto, también vio a sus padres que le creyeron a Dios en el desierto y vieron a un líder como fue Moisés obedeciéndole al Señor en su llamado. Josué capítulo 3, y esta es una de las características del liderazgo que emerge en las naciones, es un liderazgo de fe. Si tú eres parte de ese liderazgo, levántate y prepárate porque Dios está abriendo camino donde tú ni siquiera te imagines. Dios abrirá un camino que te llevará a la tierra que está esperando por ti. Un liderazgo de fe, un liderazgo que ha aprendido a obedecer, un liderazgo que tiene como estandarte, que tiene como primero la adoración a Dios. Josué capítulo 3, verso 1 dice así. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Primera cosa que debemos entender, ellos están por cruzar el Jordán para entrar a la tierra que Dios le prometió a sus padres que le darían. Pero ¿quiénes son los primeros? Los que emprenden el camino, la gente de avanzada, los que abren camino, son los que llevan la presencia de Dios. La iglesia que adora, el líder que adora, abrirá camino. El líder que adora será el que verdaderamente pueda ver a Dios obrar de primera mano. Yo me imagino cuando esos levitas que llevaban el arca de Dios, donde la presencia de Dios se manifestaba, cuando pusieron sus pies en el Jordán y empezaron a ver que las aguas se abrieron, yo me imagino los gritos de júbilo, el salterio, las palmas, las danzas. Yo me imagino que ellos como adoradores habrán empezado a levantar una adoración genuina y mientras fluía ese cántico nuevo al Señor, veían que el Jordán se abría, pero fueron los primeros en poner sus pies en el Jordán para abrirle camino a todo el pueblo. Hay una generación emergente que no solo debe tener fe y debe estar dispuesto a obedecer a Dios aun cuando vea que delante de ellos en ojos naturales no hay camino, sino que debe por obediencia y en una expresión de adoración ser los primeros, dar el paso inicial, el primer paso que abrirá camino donde no lo hay. A esa generación Dios está llamando hoy como parte de un remanente de adoradores que Dios usará con gran poder. Dice que la instrucción de los oficiales era, deben seguir a los levitas que llevan el arca, la presencia de Dios. Tú puedes ser parte de ese liderazgo que abra camino donde no lo hay, donde no tendrás que seguir a nadie más que a Dios y su presencia, porque si tú sigues a Dios y su presencia, habrá quienes te sigan a ti. Ese liderazgo es el que Dios está llamando, un liderazgo que sabe dónde está la presencia de Dios, que le cree al Señor y que está dispuesto a abrir caminos para que otros pasen. Dice Josué capítulo 3, verso 4,
deberéis seguir el arca del pacto. Dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Amados, esta generación debe abrir camino para los que vienen. Esta generación, dentro de ese liderazgo que debe asumir y ese compromiso, debe ser una generación de avanzada, de adoración continua, de obediencia, de fidelidad al Señor, a los padres, a la palabra, porque es allí donde abrirá camino a los que vienen detrás tuyo. Detrás tuyo vienen tus hijos, detrás tuyo vienen quizá tus nietos, quizá vengan tus hermanos, adolescentes. Hay un liderazgo emergente que no tiene una edad específica que Dios está llamando. Gente que abrirá camino en el nombre poderoso de Jesús. Quizás seas tú el primero en tu familia que necesita abrir caminos para que tu familia sea salva. Pues levántate y adora al Señor, porque el que adora gobierna, el que adora avanza, el que adora conquista, el que sigue la presencia de Dios. Llegará un día que las multitudes le seguirán, porque donde está Dios, la gente quiere estar. Así que prepárate, líder amado, para ser aquellos que, como aquellos levitas que pusieron sus pies en el Jordán, Dios puede abrir camino a través de tu vida. Dice, verso 5, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día, Josué, comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Ese líder está tomando su lugar. No solo que él está tomando su lugar, sino que cuando Dios lo mira, le dice, Josué, a partir de este día, tu manto ya te ha cubierto de una manera. Lo que yo he puesto en tu vida te está cambiando. A partir de este día voy a comenzar a respaldarte como estuve con Moisés. Josué se tomó el tiempo de ordenar al pueblo, de ordenar a las familias, de recibir la directiva de Dios, de enviar los espías y de recibir el reporte. Y ahora está a punto de ver por primera vez que como Dios hizo con su padre en el ministerio, Moisés abrió el Mar Rojo, ahora Dios puede usarlo a él para abrir el río Jordán. Seguramente hay muchos Jordanes esperando por ti, líder amado. El tema es que tú hayas visto a otros hacerlo y que no creas que porque otro lo hizo tú solo lo puedes hacer, sino que delante de la presencia del Señor llegue un día donde el Señor te diga, ahora te toca a ti. Como estuve con tu padre en el ministerio, como estuve con Moisés, ahora estaré contigo. Y eso viene cuando tu liderazgo ha sido aprobado. Dios está levantando a Josué y está levantando esta generación con las características de Josué. Entonces el Señor le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad la palabra de vuestro Dios. Añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. Una de las cosas que debe saber y debe entender este liderazgo emergente es que Dios pelea por nosotros. Es que no se trata de nosotros, no se trata ni siquiera de la unción que está en nosotros. Se trata de la revelación que tenemos como líderes emergentes de quién es el Dios que pelea por nosotros. Por eso Josué se encarga en decirle que el Dios viviente es el que está en medio de ellos y Él es el que echará delante de ellos a todos tus enemigos. Seguramente habrá enemigos que se levanten en el camino para este liderazgo que emerge. Pero si Dios está contigo y pelea por ti, solo te esperan grandes victorias. Dios está con este liderazgo que Dios mismo está levantando, aún en los momentos más difíciles. En los desafíos más grandes que tengas, amado líder, cree y cree al Señor. Porque si Dios te lo ha dicho, Dios lo hará. Aquí Josué ha abierto su boca y ha declarado
lo que el Señor le dijo, y es ahora entonces cuando esos levitas toman el arca del pacto. Dice Josué capítulo 3, verso 11, aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, dice Josué, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Mire este líder, Josué. Yo me imagino que habrá visto. Fíjese qué diferente que es el liderazgo de Moisés, porque a Moisés Dios le tuvo que decir, ¿qué haces? Di a mi pueblo que marche, ¿qué haces clamando? Un poco lo tuvo que corregir, levanta tu vara, divide las aguas. Ahora, este liderazgo emergente en Josué es más específico, es más estratégico, es un liderazgo que ya vio a su antecesor hacer milagros. Él ya tiene una fe, una convicción en lo que Dios puede hacer, porque ya vio que Dios lo había hecho. Y como Dios le había dicho, como estuve con Moisés, estaré contigo. El hombre de Dios que ha tomado su liderazgo y asumido su responsabilidad. Dice, verso 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, el Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán. Mire qué declaración. ¿Y qué pasó? Verso 14. Aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, dice verso 15, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas en el tiempo de la siega, dice, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían del mar de Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó, la tierra prometida. Qué necesario es que este liderazgo que emerge entienda su lugar, entienda la autoridad y la influencia que un líder emergente como lo eres tú tiene en este tiempo. Lo que salió de la boca de Josué, que primero salió de la boca de Dios hacia él, fue exactamente lo que ocurrió. Eso es respaldo de Dios. Este liderazgo necesita entender que si tú no tienes a Dios contigo, tú no tienes nada de lo que se necesita para ser parte de este liderazgo. Pero si tú puedes oír a Dios y tú puedes ser la voz de Dios para el pueblo, Dios siempre te usará con gran poder. Dice que como Él lo dijo, sucedió. Ni bien los levitas pusieron sus pies en el Jordán, dice, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo, en el tiempo de la cosecha. Amado, este es el tiempo de la cosecha. Este es el tiempo donde los campos están listos, y este es el tiempo de poseer y conquistar y tomar la tierra, que esa tierra puede ser tu vida, tu casa, tu familia, tu empresa, tu ministerio, tu llamado. No sé lo que Dios tiene contigo, pero es tiempo de que emerjas como ese líder adorador y que te metas, por más que adelante no veas lo que pretendías ver, que le creas al Señor, porque si Dios te llamó, Dios abrirá camino en medio del Jordán. Dice más, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, verso 17 de Josué 3, firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amados, ese liderazgo que emerge no solo es un liderazgo de avanzada que tiene fe, que obedece a su líder y obedece a Dios y se anima a meterse donde otros no entran, porque saben que su fe abrirá camino para otros, sino que tienen la firmeza, la fe y la fuerza. Esfuérzate y sé valiente para permanecer en su lugar de intercesión, como los que abren camino para que todo el pueblo pase, que ninguno se quede atrás. Ellos permanecieron horas, amados. Este era un pueblo
pueblo de millones de personas, de cantidad de gente que pasaban el Jordán, que pasaban el Jordán, que pasaban el Jordán. Y yo me imagino a ver a esas mujeres, a esos niños, a esos padres de familia, cuando pasaban al lado de los que tenían el arca. Ya hacía tiempo, el arca no era liviana, ellos hacía tiempo que permanecían allí, pero ellos estaban allí como un sacrificio vivo, porque eran los que abrían la brecha a ese liderazgo emergente que adora donde otros no adoran. Amados, ese escenario, ese altar que se levantó allí, es un escenario que nadie más adoró allí, porque se abrieron las aguas y en seco adoraron ellos allí. De hecho, en el capítulo que sigue, Dios le manda a Josué que tome piedras del medio del lecho del Jordán, donde estuvieron pasando en seco, y con ese levantaron un altar para que quedara como memoria a las generaciones que vinieran. De ese lugar se tomaron piedras que luego fueron un memorial de lo que Dios hizo en ese lugar. Pero alguien tuvo que obedecer a la voz de Dios. Alguien tuvo que creer a la voz de Dios y pagar el precio de ser el combustible para que las generaciones emergentes pasen, y el liderazgo que Dios quiere levantar, que puede estar compuesto por tu esposa, por tus hijos, por tu familia, por tus nietos, por los adolescentes de tu casa. Ellos están esperando que alguien abra el camino donde no lo hay para ser parte de esta generación. A esa generación estoy desafiando en este día, declarando y decretando que hay un Jordán delante tuyo, pero detrás de ese Jordán hay una tierra prometida esperando por ti. En esa tierra fluye la leche y la miel. Que el Señor te bendiga, que te veas desafiado en estos días a convertirte en un adorador de tiempo completo. Te esfuerces a adorar a Dios con todo lo que tú tienes, con todo lo que tú posees, porque de esa manera Dios abrirá camino donde no lo hay. Que el Señor te bendiga y la unción que se desató en el Jordán se active ahora mismo sobre tu vida y te lleve a sumergirte en lo más profundo de las aguas del Espíritu para convertirte en el líder emergente que le cree, que le obedece y que adora al Señor. Dios te bendiga.